Buenas noches. No pueden imaginar ustedes la inmensa tristeza que siento hoy al presentar este programa. Alrededor de mi tía Gloria, de su esposo Luis Carlos Galán y de sus hijos Juan Manuel, Claudio Mario y Carlos Fernando, ha girado la mayor parte de la vida de mi familia. Personalmente tengo que decir que las cosas más importantes que aprendí en la vida me las enseñó Luis Carlos. Y una de esas cosas, precisamente, era que cada persona, humilde o no, importante o no, tiene muchas cosas que enseñarnos. Con esa mira, realicé la serie de entrevistas a los precandidatos liberales y social conservadores que comenzamos a presentar en Enfoque la semana pasada. Pensando que por su actividad política, tanto Luis Carlos como sus compañeros de contienda tienen mucho que aportarnos sobre su manera de ver la vida. El valor de esta entrevista tal vez no está representado en que esté inédita o en que sea una de las últimas entrevistas largas que concedió en su vida. Está representado en las inmensas enseñanzas que contiene. Unas enseñanzas que he querido hoy compartir con todos ustedes. Doctor Galán, ¿usted cuántos años tiene? Voy a cumplir 46 años. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido en la vida en estos 46 años? A tener paciencia, a esperar, aprender a esperar y comprender que las cosas no se producen de la noche a la mañana, sino que todo tiene que ver con procesos y factores que influyen en los acontecimientos y en las posibilidades de acción, que uno puede inducir cosas, pero que tiene que aprender a conciliarlas con los factores objetivos que influyen en los procesos individuales y sociales. Si hay alguna cosa que a usted le hubiera gustado aprender antes de tiempo, que le hubiera facilitado la vida, ¿cuál sería esa cosa? Hubiera querido desde el comienzo haber sabido más de historia de Colombia y del mundo. Durante los últimos 20 años he leído mucho sobre historia, pero hubiera querido tener esa información desde que emprendí el camino. ¿La decisión más difícil que usted ha tenido que tomar en su vida? La escogencia de mi profesión, como abogado y como político, porque sabía que era la crucial, y aun cuando la tomé relativamente pronto, desde antes de terminar el bachillerato, estaba convencido de que eso determinaría las cosas más importantes de mi vida. Si usted no fuera político, ¿qué otra cosa sería? Y no me diga que periodista, porque todos sabemos que usted también ha sido y es periodista. Pero ¿qué otra cosa la duda la tuve entre ser abogado para ser político o ser médico para ser político. Bueno, pero ¿por qué razón escogió ser abogado para ser político y no médico para ser político? Porque pienso que es una profesión más directamente vinculada al proceso de la organización social. Ambas son de inmensa incidencia social, pero en el derecho se tiene por oficio la interpretación de los procesos sociales, de la organización institucional, los valores jurídicos, y entonces hay una implicación, en mi opinión, más profunda y eficaz para poder entender los procesos políticos. ¿Qué no le hubiera gustado de ser médico? ¿O qué imagina que no le hubiera gustado? No, tengo una inmensa admiración a esa profesión, inmensa simpatía por esa profesión. No le veo nada grave como obstáculo, como impedimento, como sacrificio, al contrario. Aún no descarto la posibilidad de llegar a hacerlo. ¿Usted recuerda la primera vez en su vida que usted pensó en que podría ser presidente de este país? Pues yo creo que eso coincide prácticamente con mi entrada al bachillerato, porque me interesó mucho la política desde que llegué al uso de razón prácticamente, porque sentí muy de cerca
las conmociones que tenía Colombia hacia 1949, 50, 51, cuando yo estaba llegando al uso de razón. Y eso me motivó, entendí que no me podía ser indiferente jamás lo que ocurriera en el país. Especialmente lo asocio con el primer viaje de Bucaramanga a Bogotá en marzo de 1949. En aquella época ese viaje se hacía por etapas. Uno viajaba a Bucaramanga, Barbosa, Barbosa, Bogotá, porque era así de prolongado el camino y de mala la carretera. Y en ese recorrido nos detuvieron varias veces retenes del ejército y de la policía. Y allí palpé por primera vez la anormalidad de las condiciones en que se vivía en Colombia. Bueno, pero ¿usted se acuerda a quién le comentó yo quiero ser presidente de este país por primera vez? Pues sí, a varias de las niñas que me gustaban antes de terminar el bachillerato. ¿Y qué le decían? Yo creo que no creían. ¿Se las ha encontrado después? Pues hace muchos años no las veo. Bueno, pero todo el mundo cuando es bien niño tiene una idea muy clara de lo que quiere ser cuando adulto. ¿Usted qué quería ser? Bueno, más que ser presidente de la República, y además sigo convencido de que eso es relativo, lo que siempre me gustó fue actuar en la vida política, influir en el proceso de la sociedad, trabajar por Colombia. Siempre me ha interesado trabajar por Colombia. Nunca me he sentido satisfecho sobre lo que es mi país, sobre el papel que tiene en el mundo, sobre las características de su organización social, su nivel económico, su nivel de desarrollo. Mi primer móvil está ahí, en la inconformidad con eso, que hemos nacido en un país con problemas, con obstáculos, atrasado, con limitaciones, también con grandes posibilidades. Y me apasiona la opción de trabajar porque esas posibilidades se desarrollen y porque eso implique un progreso para Colombia y para que Colombia tenga un papel mucho más importante ante el mundo y ante sí misma. Esa ha sido en verdad la idea fuerza más importante para mí, más que la aspiración personal de llegar a ser presidente de la República. Para mí la presidencia de la República, como el Senado, como un ministerio, como la tribuna periodística, son instrumentos. Lo que interesa es el objetivo, y el objetivo para mí es ese, la transformación de Colombia, la modernización del país, su desarrollo. ¿Usted cómo actúa cuando tiene que tomar una decisión bien difícil, una decisión realmente difícil en la que hay de por medio la vida de personas o la seguridad nacional? ¿Cuál es su manera de actuar en ese caso? Yo creo que en cualquier decisión difícil, el punto de partida tiene que ser la mayor cantidad y calidad de información. Buscarla para tener los más completos elementos de juicio, sin que uno pueda esperar que le llegue la información absolutamente perfecta y completa, porque si no, nunca podría tomar la decisión. Pero sí tener la tranquilidad y la serenidad necesarias para, al llegar, los más completos de elementos de juicio cuando se va a tomar una decisión, que es responsabilidad de uno. Y si se equivoca, si se da cuenta al poco tiempo de que usted se equivocó, ¿qué hace? Pues afrontar las consecuencias y la responsabilidad de la equivocación, pero pienso que lo importante es estar uno con la conciencia tranquila sobre el grado de convicción que tuvo al tomar la decisión. Hablemos ahora un poquito de lo que es el oficio del político, de todo lo que implica una carrera política para usted, para su personalidad, ¿qué es lo más difícil de hacer? No, para mí lo más costoso, pero eso es relativo porque también hay unas grandes compensaciones, es el sacrificio que implica en la vida privada, el tiempo que uno quisiera estar con su familia, con sus hijos, con su esposa, con las personas con las que cultiva una vida fundamentalmente sentimental. Uno quisiera mucho más tiempo para eso, más tranquilidad. Y los ratos que tengo de ese estilo, pues los gozo mucho. Me gusta la tranquilidad, la paz. Además lo tengo por temperamento, el deseo de la tranquilidad y de la paz. Y si usted le diera un consejo a un joven político, por ejemplo de Bucaramanga, donde usted nació, se lo encontrara a usted y le dijera, doctor Galán, aconséjeme cómo hacer para llegar a donde usted está, ¿qué consejo primordial le daría? Que lea y estudie mucho historia. Ese es el punto de partida, porque entonces se entiende mucho más el sentido del momento histórico en que uno vive. Se aprecian más los esfuerzos de generaciones anteriores,
los procesos que se han cumplido por otros pueblos. Ninguna nación repite los pasos de otra, pero hay afinidades en las circunstancias de maduración, de crecimiento de la conciencia colectiva, de desarrollo de las instituciones, de desarrollo político, y todo eso ayuda muchísimo. Sigamos hablando de lo que implica ser político. Usted es uno de los candidatos más escoltados que hay en este país. ¿Cómo es vivir con una escolta? Cuéntele un poquito a los televidentes cómo es su relación con los escoltas, cómo se vive con tanta gente cuidándola a usted. Bueno, yo soy quizás el escoltado más antiguo de Colombia, porque tengo escolta desde 1981 con carácter permanente, por diversas circunstancias de riesgo, que son de, llamémoslo así, de interés público. Y por otro lado, cuando fui ministro de Educación también viví episodios y circunstancias que hicieron necesario tener una protección de ese estilo. Pues más o menos estoy acostumbrado. Tengo la mejor impresión de quienes me han acompañado, de su buena voluntad, de su espíritu de sacrificio. Aprecio mucho esa actitud. Ha habido decenas de jóvenes escoltas, porque la inmensa mayoría son personas muy jóvenes. Y siempre procuro inculcarle la idea de que el riesgo lo estamos corriendo todos al tiempo, y que no es solo el mío, sino también el de ellos, y que todo eso nos impone estar alerta, estar organizados, disciplinados. Tengo inmenso reconocimiento a quienes me han acompañado todos estos años sin considerar horarios, sin considerar esfuerzos para protegerme. Pero cuénteme un poquito cómo es la relación suya con ellos. ¿Son ya amigos? ¿Cómo se tratan? Cuénteme un poco eso. Bueno, hay algunos que lo han sido por varios años, y con ellos existe un grado de confianza recíproca, una relación sencilla, cordial, sencillamente, sin más implicaciones. Procuro defenderles el estado físico, y a veces subo escaleras para asegurarme que ellos también lo hagan y se mantengan en buena forma. ¿Y qué le dicen? No, se divierten por eso. Ya que estamos hablando de la gente, cuénteme de alguna ocasión en que alguien se le haya acercado a usted en sus giras políticas a comentarle algo, a preguntarle algo, y eso haya resultado inolvidable para usted. El episodio máximo, yo creo que insuperable para mí, lo viví en Landázuri, en Santander, después de una manifestación que tuvo lugar casi a las 8 de la noche, en un sábado, durante el cual todo el día había estado recorriendo pueblos en la provincia de Vélez y en las cercanías de Cimitarra, en el Carare, en Santander. Dos campesinos me hicieron planteamientos fundamentales. Uno me dijo: ¿qué hacemos nosotros? Para la guerrilla somos delatores del ejército, y entonces nos maltratan. Y para las Fuerzas Armadas somos cómplices de la guerrilla y también nos maltratan. A mí fue muy profunda el planteamiento de este campesino, y lo que eso reflejaba de la naturaleza de nuestra crisis y la encrucijada en que estamos los colombianos, o hemos vivido por muchos años. Y en esa misma reunión, otro campesino, muy modesto, de lo más humilde que hubiera podido encontrar, me dijo: doctor Galán, yo antes que liberal soy colombiano, pero antes que colombiano soy un ser humano. Me parece que ese campesino le puso la jerarquía de vida a las cosas y a la razón de ser de todos estos esfuerzos, que no tienen sentido si no están al servicio de la humanidad, del ser humano, no al culto simplemente a un partido, a una bandera, ni siquiera a un país. Hay cosas todavía mucho más profundas de por medio en la organización de la sociedad, y eso me lo señaló muy bien un campesino muy modesto de Landázuri. Es posible que usted no llegue a ser presidente de este país, no le digo en el 90, sino que realmente nunca en su vida llegue a ocupar ese cargo. ¿Qué va a hacer de su vida entonces? Bueno, esa pregunta la he contestado muchas veces, pero la contesto de nuevo. Yo me guío más por el ejemplo de personas como Uribe, como Herrera, como Gaitán, que nunca llegaron a la presidencia de la República, pero de la sociedad, y me parece esa una meta más importante y significativa que la otra, lo cual no quiere decir que me sea indiferente la posibilidad de ser presidente de la República, ¿no? Estoy convencido de que ese es el primer instrumento, el más poderoso, para servir al país
para trabajar por unos ideales políticos, pero no el único. Si no se da, pues ya veremos qué desarrollo tienen las cosas. No creo que valga la pena preocuparme por eso cuando estoy en una lucha con una opción grande de victoria, y en donde el tema que debo pensar no es qué voy a hacer si no soy presidente, sino qué voy a hacer ahora que voy a ser presidente y que me esperan tan múltiples responsabilidades en un momento tan especial como el que vive el país. Prefiero dedicarle todas las energías a pensar en eso. Bueno, pero entonces, ¿quién fue el que les dijo en el colegio o en la universidad que ustedes podían aspirar a ser presidentes? No, nadie. Esas cosas no se dicen. Normalmente esas son cosas muy personales, esos son procesos muy individuales. No hubo, en la Javeriana pues siempre ha habido interés por la política. La facultad de Derecho es una facultad con mucha influencia conservadora. A mí eso me sirvió porque me puso en un escenario de lucha desde el primer día de la universidad. Yo entré en confrontación civilizada con mis condiscípulos y así transcurrió toda la carrera, los 5 años de estudio. Nos sirvió a todos para moderar el sectarismo, porque todos teníamos el estigma del sectarismo de la década de los 50 y comienzos de los 60, pero cada uno naturalmente con su propia vocación. Por la Javeriana también han pasado muchos liberales. Menciono uno que fue presidente de la República, D'Alessio Líbano Aguirre, y eso indica que en la Javeriana ha habido espacio para muchas posiciones ideológicas. Pero ¿cómo es el espíritu javeriano si usted lo compara con el espíritu uniandino que domina este gobierno? No puedo hacer la comparación, porque si bien yo he ido muchas veces a los Andes a dictar conferencias, a hacer debates, no puedo presumir de que conozca el espíritu de la universidad, que solo se puede conocer o como profesor o como estudiante. Entonces yo no, sería arbitrario en cualquier comparación. ¿Y hay un estilo javeriano o no hay? Yo creo que hay valores que son propios de la Javeriana. Es una universidad de clases medias, con mucha representación de las regiones del país. Es una de las universidades de Colombia, de las pocas que quedan, en donde hay estudiantes de todos los departamentos de Colombia. Infortunadamente nuestras universidades públicas y privadas se han ido encerrando en las regiones donde están localizadas. Y la Javeriana, por fortuna, ha preservado una vinculación de estudiantes provenientes de todo el país. Diría que más de la mitad de los estudiantes de la Javeriana no son ni de Bogotá ni de Cundinamarca, sino del resto de Colombia. Y eso es muy importante, lo fue también para mí en el bachillerato. En el colegio en el que yo estudié había internado. Yo no fui interno, nunca estuve interno, pero tenía condiscípulos que provenían de los llanos, del Huila, de Cundinamarca, del Tolima, de la costa, de Antioquia, y allí comenzó para mí un cierto proceso integrador nacional que se lo debo a ese colegio, y me lo complementó muy bien la Javeriana. Una cosa que comentan quienes lo conocen a usted es que usted es adicto a los juegos de salón, desde el dominó hasta el póker. ¿Para qué juego de estos es mejor usted? Muy mal todo. Ni he ganado mucho, ni he perdido mucho. Creo que lo máximo que habré ganado serán 20 pesos, y lo máximo que habré perdido también serán 20 pesos. ¿Pero usted cree en la suerte? Pues sí creo que hay azar, hay imponderables, los hay. No son los decisivos, pero existen. ¿Y qué es lo que le trae buena suerte a usted? Bueno, ante todo, un buen estado de ánimo. Hay días en que uno se siente con más energía, con más creatividad, con más decisión, y hay días en que no tanto. Y uno tiene como una intuición de que esos días de mayor creatividad siempre se traducen en progreso y en éxito. ¿Y cómo se levantó esta mañana? Con optimismo.